Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio y Ronnie aquí en la Casa Patria Misiones. Estamos haciendo con Fundamento Criollo en esta Radio Lateral. ¿Cómo estás, Bruno? Sergio y Romy, buen día, mucho gusto, ¿cómo están ustedes? Bien, pero muy bien. Gracias por atendernos en Por esta, favor, a ustedes por el espacio. bueno, en esta mañana. La verdad es que nos encanta poder conocer nuevos compañeros en la Argentina que andan por allí haciendo trabajos excepcionales. Y por esas cosas de la vida, viste, bueno, nos ha tocado no habernos cruzado antes, pero bueno, aprovechemos el ahora y el hecho de haberte encontrado en nuestro radar y poder tener minutos al aire para conocer tu vida, obra y también contexto en esta Argentina complicada, en esta Argentina que Javier Milei la está llevando no sé para dónde. Quizás nos puedas dar una mano y ayudarnos a convertirte en brújula, por lo menos Bueno, en palabras. sí, 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 antes que nada, un gusto conocerlos, pero esa es la parte buena de las redes. Las redes tienen esta maravilla que te conectan a partir de una escucha, de un dato, y la verdad que hay que aprovechar ese momento de las redes que nos permiten esto. Ujú, así es. Eh, claro, porque en paralelo, el lado B de ese buen uso, o de ese uso interesante, de ese uso que pretende ser informativo, el lado B es que tenemos un montón de gente hoy, y esto hay que decirlo sin cortapisas, que la verdad que se informa por TikTok o Instagram. Y entonces ahí la razón no vale. Porque el tipo que se informa por Instagram o por TikTok con una frase que escuchó, que no la entiende del todo, pero que le cierra y le parece que más o menos puede andar, es con el tipo, con la persona con la que vos tenés que discutir y decirle, che, pero mira, razonablemente esto está mal. No, bueno, qué sé yo, mi razonamiento ahora. Entonces digo, y después tenés el ejército de trolls, sobre todo de este gobierno, que es impresionante lo que está gastando en ataques pagos desde las redes sociales, que nos tienen que tener sin cuidado nada más, porque bueno, por suerte son eso, son ataques en las redes sociales. Pero bueno, ahí conectados, che, con esta realidad. Qué bueno, Bruno, escucharte y sobre todo saber que te has dedicado a hacer publicaciones, a escribir libros. Recién mencionamos algunos, En Nombre de Mayo, El Impresente Político y también coautor de La Dictadura del Capital Financiero. Dejar estos Sí, mensajes me parece que son de un grado de profundidad que es la que necesitamos, en contraste con la información de que puede abordar un tweet, ¿no? claro, claro, porque ahí hicimos, mira, en Nombre de Mayo son textos políticos, son ensayos políticos, justamente, y es increíble que coincida ahora con la época, las cosas que se hicieron en Nombre de Mayo en la Argentina. Ese es el punto. Y fíjate que ahora aparece este friki queriendo hacer un supuesto pacto nacional para refundar la Argentina en Nombre de Mayo también. Ujú. Y en esos textos más o menos voy recorriendo los golpes militares que se hicieron en Nombre de Mayo, por eso el ejército a sus golpes de Estado los llamaba revoluciones, la revolución del 30, la revolución del 43, la revolución del 55, son nombres que ellos se dan en honor a la revolución de Mayo y a los ideales de Mayo. Y así tanto, ¿no? Digo, la Legión de Mayo, que era un grupo de civiles y militares que apoyaban los golpes de Estado fascistas. Bueno, tantas cosas en Nombre de Mayo que se hicieron. Y el otro, la dictadura del capital financiero, fue una larga investigación en el sistema financiero argentino, donde pudimos demostrar cómo la Comisión Nacional de Valores, el Banco Nación, el Banco Central, en la época de la dictadura, colaboraron con el ejército para secuestrar y desapoderar a más de 100 empresarios, banqueros y financistas, no por cuestiones ideológicas, sino que aprovecharon la ola de secuestros de ciudadanos, los acusaban de subversión económica, delitos económicos, y con eso se quedaban con sus empresas, con sus campos, con sus casas de cambio, con sus casas de seguridad. Pensemos que la dictadura del 76 al 83 estuvo compuesta por personas que además de asesinos eran ladrones. Claro. Esto no hay que olvidarlo. Y que este gobierno los defiende, ¿eh? Milei y Villarruel defienden a esa banda de asesinos y ladrones que ocuparon el Estado entre el 76 y el 83. Y un poco el recorrido posterior a eso fue entender cómo muchos personajes del sistema financiero, tanto en gobiernos dictatoriales como en democracia, han ocupado el Estado para hacer negocios propios, como está pasando ahora. Así que un poco va por ahí.
Bruno, estamos frente a un gobierno revanchista y con mucha memoria, muy lejos de lo que podemos suponer, con memes, muchos tomando en gracia cuestiones superficiales de Javier Milei. Estamos frente a un gobierno mucho más peligroso de lo que suponemos. Mira, vos sabés que hay una... Cuando las cosas están muy mal a nadie le importa la historia. Esto es la verdad. Entonces, por eso este gobierno puede mentir, decir, porque los últimos 70 años, y manda datos que son mentirosos, que no hay registro de los datos que dice ni Milei, el gobierno de Milei Villarroel. No hay datos de eso, son mentiras. Pero bueno, insisto, cuando las cosas están mal, a vos no te importa la historia y a mí tampoco. Cuando vos estás muy mal, cuando tu cuerpo está muy lastimado. Entonces, yo entiendo lo que decís con el tema del revanchismo, pero me parece que es un revanchismo de corto alcance. Va a cosas muy, muy recientes ese revanchismo. Villarroel no, Villarroel es una revanchista que quiere la impunidad de los asesinos de hace 40 o 50 años. Milei es un revanchista de corto alcance y de corto vuelo, va a lo chiquito. A lo chiquito en términos históricos, pero a lo grande en términos simbólicos. Por eso lo del INADI, por eso lo de Telam, que es una empresa de casi 78 años, o casi 80 años creo, y que simbólicamente es muy importante para él cerrarla. Yo creo que es más un gobierno que logra catalizar a través del cuerpo de Milei, el discurso de Milei, la construcción discursiva de él, muchos enojos individuales de muchas personas que están mal y que honestamente están enojadas y tienen razón. Tenemos razón en estar enojados con muchas cosas de la última década, sobre todo, que estuvo muy mal económicamente, socialmente, políticamente, muy disperso, y él es un gran catalizador de esos odios. Entonces ahí sí hay una revancha de corto alcance. Todos esos enojos los cataliza él, dice algunas mentiras, y con eso arremete contra cuestiones muy sensibles, contra todo lo que sea social, contra todo lo que sea agruparse, contra todo lo que sea defenderse colectivamente de las inclemencias de la política argentina, como es una obra social, un sindicato, un movimiento social, un comedor popular que le da de comer a los pobres y hambrientos. Todo va contra todo eso, que es muy simbólico de la ayuda de los cuerpos, porque eres un cuerpo lastimado, eres un cuerpo hateado, bulineado, maltratado. Entonces tiene un goce muy especial con el sufrimiento del cuerpo del otro. Es muy, muy particular eso. Es un gobierno de frikis que gozan canallescamente con el dolor de los cuerpos ajenos. Uno, después de gobiernos en la Argentina, que obviamente uno puede estar de acuerdo en las críticas, en los errores propios, pero en el balance general puede destacar gobiernos que han tenido una fuerte impronta, que han tenido un relato poderoso y que han logrado transformar a la Argentina, más allá de las críticas y de los errores y de lo que se pueda mencionar. La pregunta es cómo vos hacías mención y caracterizabas a este gobierno como friki. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esta adjetivación. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Se le endilga a la juventud que masivamente encontró en Javier Milei su identificación por la rebeldía, por el pelo, por los ojos, por la razón que sea? Pero que, digamos, están como con la memoria más lavada a propósito de su juventud y de no haber vivido ciertos años de profundos cambios en la Argentina, o por lo menos cambios, no digamos profundos, pero cambios en la Argentina. ¿En dónde está? ¿Lo perdimos nosotros el partido? ¿Lo ganaron ellos? ¿Cómo analizamos esa balanza? Mirá, es interesante esto que decís porque usaste la palabra relato. Y hay dos cuestiones ahí. Cuando los relatos son muy contundentes, son agotadores, ¿sí? Pero si logran algunos cambios, no son tan malos, no son tan pesados de escuchar. El tema es cuando el relato se transforma en algo vacío. Vos pensás que la primera década de este siglo, XXI, tuvo momentos de recuperación económica muy interesantes. Y a pesar de los relatos insistentes, podías estar tranquilo porque las cosas no iban mal económicamente. Los últimos 10 años eso cambió.
La política, en términos de las corporaciones que definen la política argentina, que son la clase política, la clase empresarial, la clase o las corporaciones de la prensa, periodísticas, la corporación judicial, del Poder Judicial, o sindical también, en los últimos 10 años no dieron respuestas correctas a las inclemencias de la economía argentina. Vos pensá esto, si un chico, hace 10 años, un chico de 15, hoy tiene 25, a duras penas terminó el secundario, el país no creció económicamente, estamos en los mismos niveles de crecimiento del 2012-2013, de crecimiento económico, es decir, que está parada la economía, pero sí creció la inflación. Ese pibe terminó el secundario a duras penas, no pudo empezar a estudiar una carrera universitaria, si empezó la tuvo que dejar porque tuvo que laburar, si consiguió un laburo es informal, no está registrado, no se pudo ir a vivir solo. Pensalo en un chico de 20 que hoy tiene 30, es un adulto mayor, y le pasó lo mismo. En sus últimos 10 años no estuvo bien económicamente y la política en estas corporaciones que te mencioné no le dio respuestas, pero sí relatos grandilocuentes. Más allá de los pormenores de la economía internacional, de los contextos complicados, pero igual no dio respuesta. En otras economías se dio respuesta y acá no, en un país muy particular. Pensá que Argentina es uno de los pocos países tan grandes que hay en el planeta Tierra. Hay muy pocos países tan grandes como Argentina, es el 7º a nivel mundial. Claro. Y produce alimentos y energía, que es lo que demanda el planeta entero, alimento y energía, y el 50% de su población es pobre. Eso quiere decir que estas corporaciones que te mencioné no dieron ninguna respuesta, ni la política, ni la empresarial, ni la sindical, ni la periodística, ni la judicial y tantas otras. Entonces, en ese contexto de enojos, este outsider, vos pensás aparte que este era panelista. Exacto. Este muchacho, era presidente, hizo carrera como panelista. Mientras todos los políticos hacían carrera dentro de sus partidos políticos y ya nadie les creía, apareció un panelista, un outsider, en la tormenta perfecta. Y eso explica un poco solamente, sin entrar en detalle de si lo demás estuvo bien o mal, explica un poco en detalle por qué esa conjunción de voluntades que logró, que son muy válidas, que son muy sinceras, como todos los enojos, de todo lo mal que estuvimos en los últimos 10 años, económicamente, socialmente. Entonces eso también te da un poco la pauta de por qué él logra condensar todavía tanto apoyo. Y le agregaría algo más, todavía no hay nada enfrente como un proyecto alternativo que se presente como mejor. No hay nada conformado. Desarmó en esos términos casi por azar, no por su propia inteligencia, a una oposición que está dividida y que no sabe para dónde correr, que acepta prebendas, que ahora les ofrece firmar el Pacto de Mayo a cambio de alivio fiscal. Y van a ir varias provincias a firmar ese pacto a cambio del alivio fiscal, porque la chequera de la nación es en un país unitario como este. Sí, te estoy escuchando y creo que coincido con vos y me preocupa esto último que mencionaste. A ver, hagamos un breve repaso, Bruno. Sí. Permitime, hay distintas etapas de la Argentina, por lo menos de la que tengo memoria. En tiempos de la dictadura era un niño o recién nacido, soy del 75. Pero tengo recuerdos como de estar viviendo en una ficción y paso a relatarte cronológicamente. El estallido del 2001 estaba aquí en la provincia de Misiones, mientras en Buenos Aires se producía el epicentro del estallido, en otros lugares del país también, pero todos recordamos haber estado mirando algún canal de estos nacionales, observando lo que pasaba en Plaza de Mayo, los muertos. Quizá puedo recordar el 82, la guerra de Malvinas, era un niño, pero daba la sensación de estar viendo una ficción. Lo mismo me pasa ahora con este gobierno y me pregunto y me preocupa el grado de profundidad con el que quieran llevar los cambios y el grado de permisividad de la oposición o del mismo pueblo argentino. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya han mencionado la frase disolución nacional. ¿En qué grado te preocupa el grado de tensión de las cuerdas que está llevando Milei al país? ¿Es preocupante? ¿Puede llegar a resquebrajarse lo que conocemos como la institucionalidad democrática?
Bueno, ahí de nuevo yo separaría la pregunta en dos partes, porque mencionaste dos elementos o dos conceptos. Ujú. Por un lado, la capacidad de daño sobre el Estado-Nación y sobre las cosas tal cual las conocemos. Y después dijiste la capacidad de daño sobre las personas, sobre los cuerpos. Y es interesante eso que decís, porque por un lado está la capacidad de daño que la tienen que resistir las corporaciones democráticas que existen. Y algunas no muy democráticas, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial es una corporación todavía casi regia digo, de monárquica, ¿no? Claro. Pero después la corporación política, o sea, los políticos, que como bien dijo Milei, son millonarios, y podemos hacer una lista acá los tres de memoria, Ujú. o sindicalistas que están en sus sillones de hace 30 años, eso es verdad, y eso ahí aglutina enojos que son sinceros, y tiene razón en eso, el diagnóstico en algunas partes de este presidente es correcto, lo que no es correcto es su solución. Su solución es la disolución de esos lugares y no el mejoramiento de los lugares. Entonces digo, ¿hasta dónde puede avanzar? Y puede avanzar bastante, pero se va a encontrar con estas corporaciones que se cierran en sí mismas y van a poner algún freno. Tal vez la clase política está más acostumbrada a negociar a cambio de un viejo amigo, viejo por edad, porque es mucho más grande que yo, pero muy ligado a estas lides políticas, me decía, mira, Brunito, cuando un político dice esta ley no pasa, está subiendo el precio de la tarifa. Siempre hacía la misma broma. Claro. Y la historia le dio la razón a mi amigo, que no lo voy a mencionar para no quedarlo, pero es un hombre muy ligado a la política hace muchos años. Ujú. Este, entonces digo, por un lado tenés eso, ¿no? Que es una clase política que de última, como dice un colega, es la única que tiene ascenso social en estos días, porque no le va mal. Claro. Pero por otro lado, vos mencionaste hasta dónde la gente, y ahí no hay cálculo. En el dolor producido sobre los cuerpos nuestros, que somos del bajo pueblo, del llano, vos, yo, tu colega que está ahí en la mesa, los que están escuchando, los muchachos que están trabajando en la radio, Ujú. ahí no hay cálculo, porque el daño que se inflige sobre nuestros cuerpos puede tener un punto de reacción que ni siquiera nosotros podemos calcular o mensurar. Acordate que, mira, te voy a poner un ejemplo histórico para que se entienda lo que quiero decir. Ujú. Cuando encarcelan a Perón en el 45, Sí. la CGT llama al paro el 18 de octubre y pone varias consignas, entre ellas una más, la libertad a Perón. Entre ellas, pero era una consigna más de la CGT en ese momento. Libertad a los presos políticos, a Perón. Y la gente sin cálculo se moviliza un día antes. Y para la ciudad de Buenos Aires, y 1 millón de personas ocupan la Plaza de Mayo el 17, antes de la convocatoria de la CGT, antes de la convocatoria de los partidos políticos, sin cálculo. El 2001 también fue sin cálculo. Estábamos todos haciendo, no sé, planes de fin de año y de golpe estalló 19 y 20 de diciembre. Claro. Entonces, en ese sentido, por un lado, uno puede más o menos prever qué van a hacer las corporaciones que mencionamos, política, periodística, judicial, sindical, empresarial, que no han dado respuesta en los últimos 10 años a nuestros problemas, pero por otro lado, ¿qué va a pasar con los cuerpos? ¿Hasta dónde aguantás? Mientras nosotros estamos hablando acá, y es muy triste esto, pero hay jubilados que ahora al mediodía van a tomar un mate cocido, Ujú. o chicos que no van a comer, ¿eh? Ujú. Entonces, eso no tiene cálculo. Ujú. Y respecto de un tercer punto que agregaste, perdón que me haya extendido en esta No, por respuesta, favor, por favor. respecto de la disolución nacional, Milei es un anarcocapitalista, no cree en los estados, no cree en la nación, no cree en la patria, por eso estaba medio perdido cuando dijo esto del Pacto de Mayo, refundar la patria, él no cree en eso. De hecho, dijo que el Estado es criminal, así que le está proponiendo refundar un Estado que es criminal. Fíjate las contradicciones y el lío que tiene en la cabeza este muchacho, es Claro, increíble, claro, es increíble. con gobernadores a los que no les cree. Con gobernanza no le cree y en un ámbito que él dijo que es un nido de ratas y que después lo Claro, llamó honorable. claro. Entonces, digo, tiene un lío bárbaro, pero bueno, se ve también en un momento donde no tiene mucha salida. Él es un muchacho que vive de las consignas, no de los planes. De hecho, no propuso nada en términos planificados taxonómicamente, no aclaró ninguno de los puntos cómo se pueden llevar a cabo los 10 puntos, el decálogo ese que propuso. No aclaró nada técnicamente, mucho menos políticamente. Entonces está medio perdido. Pero va a encontrar resistencias porque el Estado-Nación tiene un digesto legal que
que algunas cosas no las permite, cambiar la moneda, separar territorios. Por ahora eso no se permite, pero va a depender de todos estos espacios políticos y el nivel de representación que se animen a tener, ¿no? Bruno, enorme, enorme escucharte. Me quiero ir con esta pregunta, agradeciéndote muchísimo estos minutos. Para vos, ¿cómo ves estas declaraciones de algunos vinculados a la comunicación, otros cuadros políticos o dirigentes políticos que se animan a hacer declaraciones? Dice, primero, no va a gobernar ni 2 meses. Otros dicen, dura 6 meses. ¿Cuál es ese estilo de andar poniendo o jugando al tiempo, a ver si la pego y soy un grande, si no la pego no digo nada y que pase? No me parece muy serio eso de andar jugando a no llega a tal mes. ¿Cómo lo ves eso? Está muy bien eso que decís, porque es cierto, todos juegan a ser gurúes, ¿viste? Ajá. Todos juegan a ser oráculos, Sí, como el oráculo que quieren adivinar el futuro. Nadie puede, si pudiéramos adivinar el futuro no estaríamos hablando acá, estaríamos en el casino, qué sé yo, estaríamos en otro lado, claro, en algo más claro. redituable. Porque aparte confunde la gente eso. Sí. Creo que Voltaire decía, entre 2 personas, una que dice que va a llover y otra que dice que no va a llover, alguno de los 2 es un oráculo. Y esto es Claro, así. claro. Alguna va a pegar. Me parece que hay una especulación política, a veces hay intención de desgaste y de generar un consenso de que va a ser breve, va a ser breve. Bueno, no sé, a nosotros, a vos y a mí y a tu colega ahí en la mesa no nos toca hacer ese tipo de trabajo porque no lo sabemos hacer y no nos interesa. Claro. Me parece que legalmente hay instrumentos legales, sobre todo después del 2001, que se modificó la ley de acefalía, para pensar que en momentos de insanía, de locura, de descontrol político, la ley de acefalía es muy sabia. Ahí, léanla, está en la Constitución, porque digo, ahí establece los mecanismos para ver cómo terminar un desmadre de manera ordenada. Entonces eso también está dentro de las posibilidades, sobre todo por el camino que va tomando este gobierno. Pero me da la impresión de que en vez de hacer estas proyecciones de va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, que son solamente expresiones de deseo, o intentos de generar consensos de otro tipo de estabilidades, tendrían que dedicarse estos políticos a armar opciones que sean mucho mejores y que se presenten como mejores, y entonces ahí, casi sin cálculo, podamos los cuerpos decidir si, utilizando la ley, damos por terminado este nefasto proyecto loco y anarcocapitalista y ordenamos el país. Pero bueno, habría que armar proyectos alternativos. Bruno, brillante, agradecerte muchísimo este contacto con nosotros. Yo les agradezco a ustedes el espacio, muy, muy agradecido, y cuando quieran volvemos a hablar. Muchas Gracias, gracias. Hasta pronto. Bruno Napoli, qué placer, qué gusto nos hemos dado conversar con este gran compañero, un gran pensador también, escritor, Bruno Napoli, docente, ensayista e investigador en Historia Económica y Derechos Humanos, autor de varios libros publicados, conversando con nosotros en esta mañana.